Dios le bendiga, hermano. Estoy haciendo este video, ¿verdad? Para aquellos que no pudieron estar en el resumen que hicimos ayer en el libro de Deuteronomio. Voy a comenzar. Ayer lo hicimos en forma de grupo. Lo estoy haciendo solamente yo, así que va a ser un poquito más breve que el que hicimos ayer, que había bastantes preguntas. So, Deuteronomio. Vamos a hacer un vistazo primero para ver de qué se trata. Viene siendo el quinto libro del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Donde habla acerca de las leyes. El autor es Moisés y al menos otra persona. La otra persona no sabemos exactamente quién es, pero vamos a hablar de eso un poquito más cuando lleguemos a esa parte. Se le describe como si fuera un escriba no identificado porque no sabemos su nombre. La fecha que se escribió el libro, estamos entre 1400 AC, antes de Cristo, y abarca el periodo desde 1450 a 1400 AC, y las leyes mosaicas que se aplicaron hasta poco después de la muerte de Cristo, cuando el templo fue destruido en el año 70 DC. Sabemos que en el Antiguo Testamento son 46 libros, el Nuevo Testamento son 27, y estamos leyendo en el Antiguo Testamento el quinto libro nuevamente. ¿Por qué se destaca el libro? Deuteronomio contiene la muerte de Moisés, así como una repetición de los 10 mandamientos que se encuentran por primera vez en Éxodo 20. Eso es algo que no vamos a cubrir en esta clase porque lo cubrimos cuando leímos el libro de Éxodo, los 10 mandamientos. Historias famosas incluidas. Nuevamente vamos a hablar acerca de la muerte de Moisés al final de la clase. Versículos más famosos están como Deuteronomio 18:10, donde dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero. Son todas cosas, ¿verdad?, que el Señor le decía a su pueblo que tenían que apartarse. Deuteronomio 34:10, nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. El libro de Deuteronomio se llama así porque su título en griego, Deuteronomión, significa segunda ley o ley repetida. Esto se debe a que el libro presenta una repetición y explicación de las leyes que ya fueron dadas previamente al pueblo de Israel, especialmente en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Ayer yo le preguntaba al grupo por qué no contenía el libro de Génesis, que también es uno de los primeros libros del Pentateuco, porque en Génesis no habla acerca de leyes. Y lo que estábamos hablando es que en el libro de Génesis se trataba acerca de la creación. Ya cuando entramos en Éxodo es cuando, después de 420 años, que está el pueblo de Israel en cautiverio en Egipto, que Dios los liberta a través de Moisés, ¿verdad? Los saca de Egipto. Y ahí es que Dios empieza a darle las leyes al pueblo para que sepan lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Porque, como hemos hablado en otras clases, la, el pueblo cuando estuvo en Egipto adoptó muchas de las costumbres malas que tenían los egipcios de adorar a otros dioses, ¿verdad? Y hacerse estatuas y cosas así. Entonces Dios tenía que trabajar con ellos y darle estas leyes. Todo el libro del Deuteronomio se desarrolla en Moab como preparación para la entrada de Israel en Canaán. Moisés da su discurso de despedida y anima al ejército a seguir centrado en Dios después de cruzar el río Jordán. El título del libro significa segunda ley, como ya dijimos, o repetición de la ley. Son muchas de las cosas que leímos en este libro, sabemos que era repetición de cosas que ya hayamos leído. Puntos importantes del libro. El libro de Deuteronomio
contiene una repetición nuevamente de las leyes. Los niños que habían salido de Egipto eran adultos cuando se escribió Deuteronomio. Estaban listos para luchar por la tierra prometida. Deuteronomio repite las leyes de otros libros, dirigiéndolas específicamente a esta nueva generación. O sea, esta es la generación que no conoce o no conocía cosas, a menos que fueran que sus padres, sus abuelos le hayan hablado de cómo Dios los sacó a ellos de Egipto. Entonces, tenían que volver a escuchar todas esas cosas, especialmente como lo que pasó con las plagas, cuando pudieron cruzar el mar, todas esas cosas ellos tuvieron que nuevamente, bueno, aquí aprenderlas. Los últimos capítulos describen la bendición final de Moisés sobre los hijos de Israel, así como su muerte, que debe haber sido escrita por otra persona. Ok, vamos a continuar. Siempre me gusta enseñar un mapa para que veamos exactamente con visuales qué es lo que estamos hablando. Este libro fue escrito en Moab. Si se fijan, Moab queda justo al cruzar. Al otro lado está Canaán, que es la tierra prometida. En otras clases hemos hablado acerca de que ellos estaban en Egipto y tenían que cruzar hasta Canaán. Y había un camino que hubiera sido muchísimo más rápido, que viene siendo a través del desierto de Shur, ¿verdad? Para llegar a Canaán. Y hubieran quizá caminado unos días, pero Dios tuvo que procesarlos a ellos. Y en ese proceso que Dios lo lleva por el desierto pasan 40 años. Si se fijan, no fueron directamente en la dirección que es Canaán, sino contrario. Dios los estuvo dando vuelta, ¿verdad? Y en esas vueltas ellos iban quejando, Dios le iba dando lo que ellos querían y volvían a quejarse de nuevo. Eh, entonces, por eso tardaron tanto para poder llegar a este punto donde están ahora en lo que es Moab, justo el cruzar de Canaán. ¿Ok? Y en la mano derecha enseño un mapa donde están lo que viene siendo luego esta parte de aquí de Canaán, la área que Dios le va a dar a ellos, esta parte de aquí, donde van a estar las propiedades de las 12 tribus. Entonces, se fijan aquí, donde es que estamos en esta área, donde está el río Jordán, ¿verdad? Aquí donde va a quedarse Manasés y Gad. Al otro lado es lo que se llama el Canaán. Okay. Este resumen lo dividí en 4 partes. La primera parte habla acerca de la historia detallada del Éxodo, que se ve en Deuteronomio 1 al 3. Aquí Moisés relata los últimos 40 años, incluyendo los detalles de las batallas israelitas. ¿Ok? La importancia de relatar los últimos 40 años, como ya lo hablamos, como ya le hablé casi ahora, es porque esos niños ahora son adultos y los que eran los adultos, los que eran los padres y los abuelos de esta generación, han pasado estos 40 años donde todos han muerto porque Dios les dijo que no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, por eso es que ellos tienen que volver a escuchar todo esto. Voy a leer un poquito aquí donde dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. O sea, no solamente sabemos que María, la hermana, o a veces le dicen, mírame, la Biblia es americana, en inglés, ya falleció Aarón y ahora Moisés de 120 años sabe que también va a morir. Ellos no van a entrar y todas las otras personas también que ya han muerto, ¿verdad? Que Dios está esperando que murieran para entonces decir ya es tiempo para entrar a la tierra prometida. Dice aquí: este día soy de edad de 120 años,
Moisés a los 120 años no estaba limitado por su condición física. En poco tiempo subirá a la cima de una montaña. Más bien, ya no podría salir ni entrar debido al mandato de Dios. El decreto que no entraría en la tierra prometida. Número 20 del 7 al 12. Fue algo que repasamos en el día de ayer. Voy a buscarlo aquí rápidamente para leérselo. Son números 20, 7 al 12. Se lee así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la peña de ellos. Aquí dice hablar, algo muy importante. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, a lo que estamos hablando en el día de ayer es la instrucción que Dios le da a Moisés. Y lo que Moisés hace no es lo mismo. Dios le dice que tomara la vara y que la hablara a la peña, ¿verdad? Para tomar el agua, pero él la golpeó. Entonces, Dios en su enojo, ¿verdad? Porque Moisés no fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera, ¿verdad? Y no es la primera vez que vemos que Moisés hace algo en coraje, ¿verdad? Sabemos que él estaba dirigiendo miles y miles de personas, que era mucha la carga que él llevaba, ¿verdad? En otra ocasión, sabemos cuando trae las tablas con los 10 mandamientos, las rompe, ¿verdad? Cuando se da de cuenta de que el pueblo se volvió idólatra, hicieron una estatua, ¿verdad? De oro. Eh, entonces, a causa de estas cosas que él ha hecho, específicamente ahora en esta, Dios le prohíbe el poder entonces entrar a esa congregación a Canaán. Hay una diferencia entre no meteréis esta congregación en la tierra y no pasarás este Jordán, ¿verdad? Porque en una está diciendo, ¿verdad? Que ellos no van a entrar, pero que él podría quizás entrar, quizás no como líder, ¿verdad? Pero la corrección de Dios hacia Moisés fue severa. No se limitó a negarle el liderazgo para guiar a Israel a Canaán. Implicó que no podría entrar en la tierra prometida en absoluto. Desde hacía mucho tiempo, Moisés había conocido su vocación de sacar el pueblo de Dios de Egipto y llevarlo a Canaán. Quizás desde su infancia en los palacios de Egipto, ¿verdad? Pero esta severa corrección fue apropiada porque en Meriba, como ya leímos en número 20, de 7 al 12, cuando Israel se quejó y clamó por agua, Moisés distorsionó significativamente la representación de Dios. Lo representó erróneamente a reprender duramente a la nación de manera innecesaria. Además, Moisés tergiversó a Dios al actuar como si Dios necesitaría que él proporcionara esa agua para el pueblo. Y finalmente desobedeció a Dios al golpear furiosamente a la roca 2 veces en lugar de simplemente hablarle, como Dios le había ordenado. Moisés estaba siendo juzgado por una norma más estricta debido a su posición de liderazgo en Israel y su relación excepcionalmente cercana con Dios. En Meriba, aunque el pueblo actuó peor que Moisés, él tenía una mayor responsabilidad.
Es correcto que los maestros y líderes sean juzgados por una norma más estricta, aunque obviamente es incorrecto esperar perfección de los líderes y maestros del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que él, él aquí siendo líder, igual cuando hay líderes, pastores, evangelistas, un sinnúmero de líderes que hay en la iglesia, ¿verdad? Dios va a esperar más de uno como un líder, más que de los demás. Y obediencia es algo que Dios está pidiendo de su pueblo, igual que la pide de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir así. Pero a razón de esa es porque Moisés, después de pasar 40 años con este pueblo, sacarlos de Egipto, ver todas las cosas grandiosas que Dios ha hecho, no va a poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Eh, en los años en el desierto hablamos acerca de Deuteronomio 2 del 1 al 4. Dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Esto es unos versículos que yo quería repasar, ¿verdad? Porque le estaba preguntando el grupo de quién era Esaú. Esaú era el hermano gemelo, el primogénito, eh, el hermano gemelo de Jacob, ¿ok? Conocemos la historia de cómo Esaú y Jacob se peleaban en la barriga de su madre, ¿verdad? Sabemos que Esaú vendió su primogenitura a Jacob como, como si fuera un sancocho, una sopa, algo así, ¿verdad? Y luego sabemos, ¿verdad? Que en un momento que le toca la bendición a Esaú de su padre, Jacob y su mamá hacen un plan donde les roban, le quitan la primogenitura, porque solamente un hijo podía recibir esa bendición y Jacob la tomó. A causa de eso es que Jacob tiene que salir huyendo y espera 7 años por la mujer que quería, Raquel, pero le entregan a su hermana, a Lea, luego de que está 7 años trabajando al suegro por Lea, trabaja 7 años más por Raquel, y luego el suegro sigue, que viene siendo su propio tío, añadiéndole más cosas porque no quería dejarlo ir, o sea, estaba sacando provecho de cómo Dios bendecía a Jacob. Y conocemos de esa historia que fue media larga, donde cuando Dios ya le dice a Jacob, ya es hora que Jacob se vaya de ahí, ahí es donde salen las 12 tribus de Israel, vienen siendo los hijos de Jacob, que salen huyendo del suegro, del abuelo de los muchachos, donde hay un encuentro entre Esaú y Jacob. Y es Jacob el que tiene miedo de Esaú, porque Jacob fue el que iba hecho mal. Y en esto es al contrario. Aquí vemos cómo dice que eh, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Ahora, el pueblo de Jacob es tan grande que aunque aquí siendo en verdad son de sangre, son como decir, primos, ¿verdad? Hijos de dos diferentes hermanos. ¿Cómo es que ese pueblo entonces de Saúl le tiene miedo a los hijos de Jacob, de lo grandioso que es y porque sabe que Dios está con ellos también, ¿verdad? Luego hablamos acerca de Deuteronomio 2:9. Dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de tu tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Eh, entonces, aquí lo que estaba hablando era que si se acordaban que quién era Lot.
Lot también, al igual que Esaú y que Jacob, eran descendientes de Abraham. Lot también fue descendiente de Abraham. Lot era un sobrino que conocemos hay varias historias donde primero que nada, cuando a Dios le habla a Abraham y le dice que deje a su tierra y su parentela, ¿verdad? Era para que él se fuera solo, ¿verdad? Con su esposa, ¿verdad? Con Sarai, que luego es Sara, pero él se lleva a Lot. Y con el tiempo tienen que separar las tierras porque crecieron tanto en ganado y sirvientes que habían peleas entre ambos. Y Lot toma el mejor terreno. Abraham le dice, tú escoge, y él escogió lo que viene siendo la área de Sodoma y Gomorra. También conocemos a Lot porque la esposa de él fue la que se volvió en una estatua de sal. Entonces, sabemos también de la historia horrífica que yo le digo, porque yo creo que es la peor historia que yo creo que yo he leído en toda la Biblia, donde las hijas de Lot, ya quedándose sin novios, porque sus novios no quisieron salir de Sodoma y Gomorra, murieron también. Y verse que se encontraban solas con Lot, siendo el único hombre y ellas las únicas mujeres en el lugar, decidieron emborracharlo, decidieron eh, acostarse con su propio padre sin su conocimiento, salir embarazadas, y ahí sale la descendencia entonces de Lot. Cuando ellos huyeron de Sodoma y Gomorra, ellos fueron a un lugar que se llamaba Zoar. eh, los ángeles le estaban diciendo que fueran a un lugar, pero él dijo, no, déjame ir a Zoar, que todavía es parte de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque era un lugar más cerca para ellos llegar, pero no era donde lo estaban enviando que fuera. Pero luego con miedo, ellos salen de ahí y se van para las montañas. Cuando estamos hablando aquí de Ar, no es Zoar, sino es Ar, es otro lugar que es hacia el norte-este de donde se encuentra Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Que también la área de Ar se conoce como la área de Moab, que es donde se encuentran ahora mismo ellos, que es al cruzar al otro lado de Canaán. Espero que eso le clarifique un poco, eh, a un poquito acerca de esta información, porque yo lo que miraba es cómo esto eran también descendientes de Abraham, que no estaban prácticamente en su mejor posición, ¿verdad? Pero que contigo con eso Dios le dio su terreno donde su descendencia también podía quedarse. Okay. Deuteronomio 4 al 26. Esta segunda parte está dividida como estipulaciones sobre el éxito y el fracaso. Soy Moisés da aliento basado en el compromiso con la obediencia y recuerda a los israelitas sus fracasos pasados para que se comprometan a obedecer. Dios le sigue pidiendo obediencia, ¿verdad? Advierte sobre las supersticiones, los falsos dioses y las prácticas de otras naciones. Proporciona instrucciones para los reyes en caso de que Israel decida tener uno. Esto es algo que vamos a tocar ahora un poquito más profundo porque fue algo que hicimos en un estudio anterior, pero muchos no pudieron estar ahí. Eh, También profetiza sobre Jesucristo y dice a los israelitas cómo identificar a un verdadero profeta. Moisés también revela las leyes relacionadas con las acciones judiciales y la guerra. Hablamos aquí acerca de reyes. Eh, Dios, que conoce todo, sabe todo antes que las cosas, antes que uno sepa lo que uno va a hacer, ya Dios sabe lo que uno va a hacer. Entonces, aquí Dios ya sabía que en algún momento dado el pueblo iba a pedir reyes, ¿verdad? Primero, vamos a repasar esta parte donde lo hablamos en una clase anterior. Sabemos que estos 40 años que el pueblo ha estado en el desierto, ellos tienen a Dios
en el medio. O sea, hay un tabernáculo donde Dios se encuentra. Entonces, alrededor hay 3 tribus hacia el norte, hacia el sur, este y oeste. Y ahí dice las cantidades de cuántas personas habían en cada grupo, ¿ok? Y la ubicación de las tribus de Israel en el desierto, ¿ok? Y sabemos que los levitas son los únicos, ¿verdad? Que pueden trabajar en lo que es el tabernáculo, todo lo que tiene que ver con el templo, le toca a ellos lo que es montarla, quitarla. Si fuera una persona que está de fuera de esos grupos, podían hasta morir al tocar algún utensilio, alguna cosa que tuviera que ver con eso que era tan sagrado, ¿verdad? Pero la cuestión que quería regresar para atrás a esta parte es porque hablamos de una palabra que se dice teocrática, ¿ok? ¿Y qué quiere decir teocrática? Teocrática es, el pueblo de Israel es la única organización que fue dirigida directamente por el Señor, por Dios. Era como si fuera un grupo militar, ¿verdad? Un gobernante, pero el que dirigía en todo momento era Dios. Eso es lo que Dios quería para su pueblo. Dios quería ser el que dirigiera. Pero ¿qué pasa? Que al tiempo del pueblo seguir creciendo y las demandas en Moisés ser cada vez más y más grande, para una persona era mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés era el que hablaba directamente con Dios. El pueblo temía, ellos no querían hablar, ellos le decían a Moisés, habla con Dios tal cosa, pero ellos directamente que no tenían esa relación con Dios, como nosotros la podemos tener hoy en día. Luego con el tiempo, Dios le dio la oportunidad a que Moisés eligiera otras personas para ayudarlo con ciertas cargas. Luego va a venir el tiempo de jueces y luego va a venir el tiempo de reyes, porque eso no lo hemos cubierto todavía, pero sabemos que el hombre, debe de seguir confiando en Dios y que Dios lo siga dirigiendo, va a querer que sea otro hombre, o sea, reyes. Y esto cuando entremos en los libros donde estemos hablando entonces de Saúl, de David, de los reyes, ¿verdad? Pero era bien importante esta palabra, teocrática. Dios era el que dirigía, era el que mandaba. Ok, la tercera parte, la tercera división que estuvimos hablando es acerca de las bendiciones y maldiciones. Deuteronomio 27 al 30, ok, Moisés enfatiza la importancia de ser fiel a los caminos de Dios y la promesa del Señor de hacer de Israel una gran nación. También revela las bendiciones que supone seguir los mandamientos del Señor y las maldiciones por la desobediencia. Son las condiciones para la restauración y la bendición. Voy a leer en el capítulo 30 del 1 al 3. La palabra dice así. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Eh, Esto es como un adelanto a lo que algunas personas piensan que se refiere al tiempo donde vuelven a caer cautivos a Babilonia, ¿verdad? No a Egipto, pero ahora a Babilonia, ¿verdad? Entonces, lo que le pide, ¿verdad? Le advierte al pueblo que a pesar que las bendiciones y maldiciones descritas, si son desterrados a otras naciones por su desobediencia, deben tomar estas instrucciones en serio, ¿verdad? El versículo 2, la promesa de restauración se da a aquellos que regresen al Señor y obedezcan sus mandamientos con todo su corazón y alma. ¿Ok?
ahora mismo esto nos incluye a nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Donde vemos, mi esposo y yo salimos a evangelizar los jueves y vemos como hay personas que le sirvieron al Señor, que fueron líderes, que alababan al Señor, que tocaban instrumentos, que hacían tantas cosas y que están perdidos en las calles, que están alcohólicos, que están atados a la droga y que quieren regresar, pero una atadura, una cosa y un miedo de regresar, ¿verdad? Pero algo que podemos seguirle diciendo es que al igual que el pueblo de Israel, si nosotros nos regresamos al Señor y le pedimos perdón y queremos obedecerlo nuevamente y obedecer los mandamientos, las cosas, nos devolvemos de corazón y alma, Dios está ahí esperándonos, ¿verdad? Si el pueblo se arrepiente y vuelve a Dios, el Señor tendrá misericordia de ellos. Los reunirá de entre las naciones donde fueron dispersados y los restaurará a su tierra. Esto pasó en el tiempo de cuando fueron cautivos a Babilonia, ¿verdad? Pero también puede aplicar a estos tiempos, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel está también en diferentes lugares y cómo si se arrepienten de verdad, nuevamente Dios puede reunirlo. Dios tiene misericordia de ellos. Algo que importantísimo saber es que no importa cómo sea el pueblo de Israel, no importa las situaciones que ha pasado y cómo se ha comportado, sigue siendo y seguirá siendo el pueblo de Dios. Y nosotros, especialmente como cristianos, hijos de Dios, tenemos que entender eso, que tenemos que bendecir siempre a ese pueblo. Tenemos que siempre orar por ello. ¿Okay? So, en resumen, estos versículos enfatizan la importancia del arrepentimiento, la obediencia a Dios como requisitos para la restauración y el regreso a la tierra prometida. Y de último, la cuarta parte, Deuteronomio 31-34, ¿okay? El encargo de Josué y la muerte de Moisés. Sabemos que Josué asistía a Moisés, estaba con Moisés en todo, ¿verdad? Y ahora al Moisés saber que va a morir, ¿verdad? Sabemos que Josué, que es el libro que estamos leyendo ahora mismo, es el que va a quedar en cargo, ¿ok? Encargado. Moisés vuelve a apelar a Israel para que elija sabiamente. Moisés muere, el único lugar en la Biblia donde se narra en su totalidad. Y Josué dirige a Israel en lugar de Moisés. ¿Verdad? Conocemos de otras muertes en la Biblia y esas narraciones solamente dice fulano murió, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora con detalle. Voy a leerle capítulo 34 en su totalidad, hasta el versículo de 1 al 12. Ok, dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. O sea, estas son promesas que se le hicieron a Abraham, pero a veces las promesas que Dios nos da a nosotros no las vamos a ver con nuestros propios ojos, pero tenemos fe que se van a cumplir, o sea, van a estar ahí porque vienen en nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Dice, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Sabemos la razón por la cual él ya no va a pasar, ¿verdad? Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Un detalle importante es, si te preguntas aquí, ¿quién enterró a Moisés? No fue Josué, no fueron nadie de ninguna de las tribus, no fue ningún humano,
fue Dios mismo. ¿Y por qué Dios lo enterró y no dejó que nadie más fuera y lo enterrara y conociera su lugar de muerte? Es porque Dios mismo sabía que su pueblo era un pueblo idólatra y que si sabían dónde Moisés estaba, lo iban a enterrar, luego iban a empezar a adorarlo ahí, ir a buscarlo a él. Entonces Dios no quería eso. Yo quería que ya que Moisés le dejó las leyes, le dijo que fueran obedientes, que se apartaran de la idolatría y todas esas cosas, quería que tuvo que quitar eso del camino para que eso no impidiera nuevamente esa comunión de Dios con su pueblo, ¿verdad? De que ellos entonces se buscaran a Moisés como si Moisés fuera un Dios, ¿ok? Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Termina este libro, ¿verdad? Con la muerte, la sepultura de Moisés, conociendo que ahora van a tener un nuevo líder para el próximo libro, entonces se va a continuar eso. Y como les dije, el final aquí no fue escrito por Moisés porque Moisés no va a escribir de su propia muerte, pero Dios, el Espíritu Santo, que es el que escribió, o sea, que mandó escribir a hombres, ¿verdad? Inspirado por inspirado por el Espíritu Santo, en que escribieron esto, supieron entonces de la muerte de Moisés, pero queda ahí claro donde dice que nadie sabe el lugar específico donde fue sepultado. Bueno, hermanos, le doy gracias. Espero que este resumen haya sido de buena bendición y los espero en la próxima. Gracias. Dios los bendiga.